Hola, ¿qué tal amigos y amigas? La semana número 2 nos trae proceso evolutivo de la humanidad. Esta actividad número 2 vamos a conocer un poco más sobre el arte indígena y mestizo, protección del patrimonio nacional. ¿Sabías que el arte mestizo es el término utilizado en América durante el periodo colonial para denominar las obras artísticas en las que es evidente una mezcla del arte europeo y del mundo indígena a partir de elementos decorativos? A lo largo del siglo XX, la historiografía del arte colonial ha manifestado una preocupación constante por establecer el grado de originalidad de esta producción artística, nacida a partir de los modelos europeos trasplantados a América tras el establecimiento español en el continente americano. Y para detectar esta originalidad se han señalado varios puntos de partida, como las culturas prehispánicas contemporáneas al momento de la conquista, incorporados a la decoración de obras propias de la cultura europea, especialmente de carácter religioso como iglesias y conventos. También se ha añadido procedente de la flora y la fauna americana, como por ejemplo la cultura azteca en el área del virreinato de Nueva España y también las culturas preincaicas y la incaica en el virreinato del Perú. Vamos a ver lo que nos pide la ficha pedagógica. Primero van a responder la pregunta en tu cuaderno: ¿qué es para ti arte? Les doy un ejemplo de lo que significa para mí el arte. El arte es la expresión que comunica o refleja las ideas, emociones a través de varios recursos, como sonoros, visuales, lingüísticos, plásticos y corporales. Este arte puede ser real o imaginario. Recuerden que usted debe sacar su propio concepto. Ahora, nos pide también que debemos de leer sobre el mestizaje o la cultura latinoamericana en el texto integrado de estudios sociales de sexto, educación general básica media, en las páginas 36, 37 y 38. Entonces, vamos a leer un poco de estas tres páginas. El mestizaje de la cultura latinoamericana. El proceso inicial. El mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. Al principio de la colonia, la mezcla entre indígenas y españoles eran permitida y hasta apoyada tanto por la corona española como por la iglesia. Cuando los africanos esclavizados fueron llevados a América, la mezcla se acrecentó entre los tres grupos, es decir, que creció. Los nativos americanos inclusive ofrecían mujeres como regalos de bienvenida entre caciques. Más tarde en la colonia, los enlaces entre diferentes etnias se consideraron inconvenientes y hasta se llegó a limitarlos mediante un permiso especial que debían dar los padres de los contrayentes. El mestizaje se generalizó tanto que surgieron denominaciones para los distintos subgrupos étnicos, nombrados con palabras de uso común. Al ser casi la totalidad de los conquistadores varones, al comienzo fueron las mujeres indígenas las madres de los nuevos mestizos. Estos enlaces fueron auspiciados en especial cuando la mujer pertenecía a la nobleza indígena. Sus hijos entonces recibirían educación y vivienda al estilo español. Un famoso mestizo de esta característica fue el peruano Guamán Poma de Ayala, quien escribió una notable obra donde relataba al rey de España su visión de la fusión de las culturas española e inca. Pero el mestizaje no significa exclusivamente la mezcla biológica de individuos de diferentes grupos étnicos. Además, es la mezcla de sus culturas, usos y costumbres. Las siguientes son algunos de los grupos étnicos surgidos en el mestizaje en la colonia y de la cual mezcla prevenía. Como ustedes pueden observar en estas imágenes tenemos que tanto el español con India se formó la mezcla del mestizo. El mestizo con las españolas se generó lo que era la mezcla del castizo, la raza castiza. Los castizos con española surgieron los españoles. El español con mora surgió el mulato. Y así se fueron surgiendo las mezclas de estas, tanto de las culturas como de las mezclas biológicas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir observando cada una de las imágenes que les indica cómo se fueron surgiendo este tipo de mestizaje. Ahora vamos a leer un poco sobre la identidad cultural, que nos identifica como latinoamericano. Es un tema de particular interés para los latinoamericanos y se han planteado muchos puntos de vista al respecto. Algunos ponen la necesidad de reencontrar el origen para rescatar la identidad y el sentido histórico perdido.
Otros que el color de la piel es el principal elemento visible de la personalidad de los mestizos y base de su identidad. Se trata de tener conciencia de que no es algo del pasado, entre indios y blancos, ni una síntesis que borra la diferencia. Son más bien procesos recíprocos que generan nuevas realidades e intercambios entre grupos diferentes. Pueden contribuir a un mejor porvenir latinoamericano que sea policromático y emancipador. La aculturación es un fenómeno cercano al mestizaje e importante en este mundo globalizado. Es un procedimiento en el que un individuo o grupo se incorpora gradualmente elementos de una cultura diferente a la suya, con la que tienen contacto continuo y directo. No significa que se abandonen los patrones de su propia cultura, sino las influencias culturales son mutuas, es decir, que aquí se está respetando las diferentes culturas, ¿verdad? El practicar otra cultura de otros grupos, por ejemplo, de otros países en la actualidad, no significa que nosotros estamos olvidando de nuestras propias culturas, sino más bien que se está conociendo un poquito más. Entonces, sería bueno que se conozca, que se sepa más sobre otros tipos de culturas. Se produce por la necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos y forma de comunicación a nuevas realidades externas. Aquí, como podemos observar en esta imagen, la mama negra y la diablada de Píllaro son ejemplos de la fusión de los tiempos precolombinos y del colonialismo, como un legado cultural de carácter folclórico. Entonces, como usted se puede observar en la parte de la sierra, hay algunos lugares que se celebra esta costumbre, esta cultura. Ahora bien, como punto número 3, también nos pide que se debe realizar un organizador gráfico, donde se debe generar, desarrollar y concluir sobre el tema, el mestizaje o la cultura latinoamericana. Entonces, nos pide generar 6 ideas principales sobre este tema. También desarrollar un mapa mental utilizando las ideas anteriores. Esto debe incluir imágenes, conceptos y colores, y concluir con un mensaje sobre el tema. Bien, aquí tenemos nuestra primera idea principal, que sería el mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. La mezcla entre indígenas y españoles eran permitida por la corona española como por la iglesia. También tenemos cuando los africanos esclavizados fueron llevados a América, la mezcla se acrecentó entre los 3 grupos. Como cuarta idea tenemos el mestizaje no significa exclusivamente la mezcla biológica de individuos de diferentes grupos étnicos, además en la mezcla de su cultura, uso y costumbre. La quinta idea nos indica la aculturación. Este es un fenómeno cercano al mestizaje importante en este mundo. Y la última idea es que la mama negra y la diablada de Píllaro son ejemplos de fusión de los tiempos precolombinos y del colonialismo como un legado cultural de carácter folclórico. Bien, estas 6 ideas se la tomó del texto anterior que leímos las 3 páginas. Entonces, los invito a que ustedes también vean cuáles son las ideas principales y las vayan anotando en su cuadernito. Ahora, sigamos con el siguiente paso. Con esas ideas que ya hemos anotado, vamos a realizar nuestro mapa mental. Es decir, que el tema era sobre el mestizaje o la cultura latinoamericana. Entonces, aquí vamos a indicar nuestra primera idea, que fue el mestizaje, que era la fusión de los grupos étnicos. Como segunda idea tenemos la mezcla entre indígenas y españoles. La tercera idea, cuando los africanos esclavizados fueron llevados a América. La cuarta idea, el mestizaje no significa mezcla biológica, sino también las culturas y costumbres. La quinta idea que anotamos anteriormente es la aculturación. Es un fenómeno cercano al mestizaje e importante en el mundo. Y por último, la sexta idea sobre la mama negra y la diablada de Píllaro son ejemplos de fusión de los tiempos precolombinos. Como ustedes se dieron cuenta, este mapa mental lo hemos realizado con las 6 ideas principales que desarrollamos anteriormente. Ahora nos piden que demos un mensaje sobre este tema. Bueno, el mensaje que le he escrito aquí es que es importante respetar nuestras costumbres y la de los demás, ya que así mantenemos la identidad de cada uno de nuestros orígenes. Este es mi mensaje, usted también puede sacar su propio mensaje. Ahora bien, tenemos como cuarto punto que se debe responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante el arte en la sociedad? Bueno, como ejemplo le tengo puesto aquí que es importante porque nos permite conocer los pensamientos e ideas de quienes expresan este arte. ¿Por qué crees que el arte cambia?
Bueno, por la evolución de la tecnología, puesto que no solo interviene en el arte vivencial, emocional, sino que se mezclan con producciones tecnológicas. Entonces, estas son mis respuestas con respecto a estas dos preguntas. Esto es todo en cuanto a esta actividad. Nos vemos en las próximas actividades.